Bien, ya estamos de regreso en este su espacio conversando con Johnny Carpio. Como habíamos anunciado al inicio del programa, pues ya está con nosotros el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, colega mío, abogado también. Tobías, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, hermano. Gracias, Johnny, agradecido y afortunado por compartir en este espacio, compartiendo con Johnny Carpio y también saludando a los televidentes que te siguen en estos espacios y sobre todo pues presto a responder las preguntas, las inquietudes, a informar, orientar al país y hablar de los temas no solamente políticos y legislativos, Claro, sino también de la agenda nacional. Así es. Voy a dejar lo político para último. Vamos con lo más importante, y es que la población está exhausta, preocupante por la cantidad de personas que fallecen toda la semana. El periódico El Listín Diario de esta semana pues, dice que solamente en lo que va de mes, 375 personas han fallecido. Todavía, tú como promotor de la ley 63-17, ¿qué vamos a hacer para disminuir la cantidad de accidentes trágicos que están ocurriendo todos los fines de semana? Bueno, mira, Johnny, esto es una situación muy difícil y te lo digo porque yo que sufrí mucho cuando fui director general de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas, que duró 6 años, del 2004 al 2010, antes de ser electo diputado, y que cuando estuve en campaña en el 2009, 2010, le prometí al país que iba a lograr adecuar o cambiar la ley 241, que ya estaba obsoleta. Incluso en el año 2017, cuando se aprueba la ley 63-17, esta ya iba a cumplir 50 años en diciembre, porque fue aprobada en el 1967. Ya esa ley no estaba apta para resolver problemas de hecho que requerían respuestas de derecho. Y en ese aspecto, pues nosotros no teníamos una ley de transporte terrestre. Todo lo que se estaba desenvolviendo y desarrollando en República Dominicana desde siempre fue lo que le llaman el uso y costumbre, la tradición, el derecho consuetudinario, pero no estaba escrito de manera taxativa en la norma y algunas cosas se regulaban por decretos y resoluciones de la OTTT, del FONDE, del CAR y más de 12 instituciones. Yo diría que yo le llamaba instituciones fantasma o entelequias, que más que aportar a la planificación, al desarrollo, a la organización, al monitoreo y al régimen sancionador, lo que hacían era entorpecer. Bueno, pues ya tenemos ley en el año 2017, toda una voluntad política, y te digo una voluntad política porque aquí habían demasiados intereses, fueron 12 años que yo duré trabajando ese texto, esa norma desde el 2005, la deposité en el 2010 en mi primera incursión como diputado y duramos 5 años, casi 6, 5 años y medio, perimió 5 veces la reintroduje. Dirigimos los debates, aunque yo fui presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial por 6 años, de 10 antes del 2020. Le dedicamos más de 5.000 horas de trabajo en comisiones, más de 500 reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas. Tuvimos una experta argentina con más de 30 años en transporte terrestre, en regulación y organización de transporte terrestre en el país. Y bueno, no todos los sectores fueron escuchados y consultados. Y finalmente tuvimos esa ley y a partir del 2017 entiendo yo que debió empezar la primera ola de reforma y de transformación desde el punto de vista de aprobar una norma para los próximos 20 o 30 años. En sus inicios, el presidente Danilo Medina, pues perdimos 4 meses muy importantes entre febrero, del 22 de febrero, creo que fue la promulgación en la Gaceta Oficial, y en el mes de junio, julio, que el presidente nombra la primera directora del Intran, que fue por un año mi jefa inmediata en Obras Públicas, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos. Así es. Que duró 3 años hasta el 2020. Se nombraron también los 7 directores funcionales de cada una de las áreas técnicas que requerían. Y también se nombraron, creo que en ese decreto o varios decretos consecutivos, los encargados de las regiones de planificación, 10 regiones de planificación que tiene el país. Bueno, a partir de ahí inició lo que le llaman el primer aporte, que fue la reforma institucional. Ahí se eliminó la OTTTT, la DGTTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes. Se le definieron de manera muy taxativa en la norma las atribuciones del Intran, que son 41 atribuciones, las atribuciones de la DGC, que era la AME, que fue transformada en una policía técnica, científica, preventiva,
y digo preventiva, no represiva, para evitar accidentes, ¿verdad? Más que poner multas y poner multas y poner multas. Y hablo de técnica porque se estableció las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito en la DGC auxiliando al Ministerio Público, que es quien encabeza la investigación penal sobre las muertes, heridos y los daños a la propiedad pública y privada. Y en este caso específico, esas unidades técnicas tienen que preparar un peritaje, un informe técnico, porque en el caso de muertos y heridos, la escena del crimen habla, te dice todo lo que ocurrió. Y ya incluso estaba hablando antes de subir al aire que hay maestrías y doctorado en accidentología, donde en mano alzada, simulada o computarizada, se recrea la escena del accidente, de cómo ocurrió el accidente. O sea, tipo Estados Unidos. Claro, que te ponen la cinta y nadie puede mover hasta que no lleguen las autoridades. Eso habla. Igual que cualquier crimen, la escena del crimen habla. Entonces, bueno, tú has dado, ¿verdad?, como abogado criminología, y la parte forense y todo lo demás. Pero así mismo pasa con los accidentes de tránsito. Entonces, nosotros esperábamos una mayor, que esa voluntad política que se expresó en el 2017 se continuara en el 2020. Y en este gobierno lo que ha habido es una contrarreforma. Crean por decreto el gabinete de transporte para ponerle una gente por encima al del Intran, crean en el Palacio una oficina de movilidad sostenible urbana e interurbana para hacer desde Palacio los negocios del monorriel, del teleférico, quitándole competencias a la OPRE, a la ONSA, al Intran, a los ayuntamientos, es decir, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, que tiene toda una especialidad de años en la construcción de infraestructuras viales. Y entonces yo creo que así no se avanza. Yo creo entonces, si tenemos una ley tan moderna, sí, ¿por qué los accidentes han aumentado? Me pregunto yo. Primero porque no ha habido voluntad política y te puedo decir que antes de llegar a Luis Abinader, las estadísticas, tú hablabas de 300 y es lo promedio, es decir, todos los años mueren más de 3.000 y pico y hay un subregistro, Carlos. No, 300 es lo que va de año, estamos menos en marzo. Sí, lo que te digo es que hay un subregistro porque esos generalmente que están ahí contabilizados son los que mueren in situ. Así en el lugar del accidente. No los que mueren posterior. Los que mueren en el trayecto hacia el hospital, en el hospital dándole primeros auxilios u operándolo, o lo que la Organización Mundial de la Salud y la OPS definen como los 30 días que se le da, que puede ser por un problema de una mala práctica médica, un problema de recursos, de atención sanitaria, pero hasta los 30 días que se considera que falleció por causa del accidente o que tenga otra patología, esos no se, generalmente, esos se contabilizan posterior, porque hay que cruzar las informaciones de la Dirección Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, las informaciones que da el Servicio Nacional de Salud y que dan las clínicas privadas también, que tienen que reportarlo de manera oficial, y las actas de defunciones que finalmente terminan en los cementerios, en los ayuntamientos. Toda esa cronología de vínculos, inclusive la Oficina Nacional de Estadística también, que tiene un rol en toda esta contabilidad. Es una labor que ya está definida en la ley incluso también. La ley crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial para que todas estas instituciones crucen información y creen un insumo como estadística para un plan nacional estratégico de seguridad vial, que es lo que no se ha aplicado, que es lo que no se ha cumplido. A partir del 2017, el Intran lanzó el primer plan estratégico nacional de seguridad vial que está en la ley 6317, encabezado por el Intran, la DGC, el Ministerio Público y todas las instituciones, la Escuela Vial, el observatorio que se crearon por la ley. Luego este gobierno llega, el objetivo de ese plan era reducir al 2020 un 30% los accidentes y al 2030, que ya vamos camino a eso, a la mitad. ¿Y por qué a la mitad? Bueno, porque nosotros debemos llevar a República Dominicana a que esté por lo menos en la media de América Latina. América Latina tiene 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos más de 34, más que duplicamos. Es decir, nosotros estamos encabezando en el mundo. Sí, yo lo vi. Es una verdadera pandemia. Entonces, el plan se enfoca en 3 ejes principales: la seguridad vial, el factor humano, que somos nosotros como conductores, peatones, pasajeros, que de una forma u otra incidimos en los niveles de accidentes, de choque, de colisiones. El factor vehículo, nosotros contribuimos en un 90%, el factor vehículo en un 4%, las condiciones mecánicas, físico-mecánicas del vehículo, y la seguridad activa y pasiva por los cuales viene diseñado el vehículo. Hay otro 4% que se le atribuye al factor vía,
al entorno, cómo está la carretera, si está húmeda, si hay una curva, si hay arena, si no hay señalización, si no está asfaltada, si hay un hoyo. Es decir, todo eso completa un 98%. Y hay un 2% que se le da a lo que en derecho se le llama caso fortuito, causa mayor, una emergencia, un terremoto, un maremoto, que se cayó un poste, algo que no es previsible y que no se puede evitar en las vías y que ocurre por una casualidad. Pero el otro 98% sí puede ser evitable, sí puede ser prevenible, si el Estado primero define una prioridad. En este gobierno no es una prioridad reducir los accidentes de tránsito. Fue 52 meses después de haberse instalado en el gobierno, que Luis Abinader en diciembre del año pasado, pero ya tú estás hablando que mueren 8 personas diarias. Sí, multiplica 52 meses por 8, todas las vidas que se han perdido diarias, que son los 3.000 y pico que te da anual. En ese sentido ya habíamos perdido por lo menos el impacto inicial de un gobierno que cuando inicia tiene la favorabilidad de la población, de los sectores, pero ya un gobierno en un segundo mandato, decirle al país que su prioridad es la seguridad vial y que va a convocar un pacto, la gente muy difícil pueda creerlo, aunque creemos y entendemos que todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución, pero el Poder Ejecutivo, el Estado tiene la mayor cuota de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que hay que cumplir con la ley, aplicar en el 2021 este gobierno, el primer director del Intran, mi ex colega de diputado Rafael Arias, que dirigió los primeros 2 años de este gobierno, también anunció en el 2021 el inicio del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, pero fue un segundo anuncio. Y ya el presidente Luis Abinader en el 2024, casi el 2025, hace un tercer anuncio. No es anuncio que queremos, es respuesta, es acciones, es medidas contundentes, es ir de la teoría a los hechos, es salir a las calles, es resolver los problemas. Yo recuerdo, Carpio, mi primera profesión es ingeniero y luego abogado. Cuando yo llegué ahí, yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones, siempre iba o un ingeniero civil o un arquitecto. Sí. Y yo veía a los subdirectores, a los especialistas técnicos, no, que nosotros hemos hecho muchos estudios aquí, en la Tiradentes, en los peajes, pero vamos para la calle, esos estudios, vamos a graduarnos. Vamos a ir a lo que le llaman el try and error, el prueba y error. Vamos a ir, nosotros pusimos los reductores de velocidad en los peajes, cuando tuve los peajes, esas boyas que tuviste ahí, fue una medida de nosotros. Los muros, lamentablemente, que es una barbaridad que el Estado tenga que ponerle barreras físicas a los conductores, donde la doble raya amarilla te dice que es una barrera física, es como si fuera un muro, y como quiera la gente la viola. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta acción, hace falta que se apliquen recursos presupuestarios a la DGC, que necesita alcoholímetros, radares, radios de comunicación, camionetas, uniformes, más agentes o los agentes que tiene, que creo que tiene 2.500 agentes y está pidiendo más, que lo saquen a trabajar a las calles. Pero que trabajen. Sí, a trabajar. Porque tú ahora ves no solamente eso, a veces tú ves los AME debajo de un semáforo chateando. Bueno, es lamentable. Pero lo tienen debajo del semáforo y el AME no es para estar sustituyendo al semáforo, porque el semáforo tiene una inteligencia, por lo menos los del distrito, que tienen expira y tiene contador y hacen estudios de aforo automático y asignan de manera dinámica el tiempo que esa intersección requiere. Incluso te puede dar otra de vela. Entonces, ¿para qué invertimos en semáforos inteligentes para tener debajo DGC bruto? Cuando digo bruto no quiero aquí cuestionar la inteligencia, sino que él está rompiendo con la inteligencia de un sistema que se invirtió para trabajar de manera autónoma. Entonces, la gente, si va a estar en la intersección, que no se justifica, se justifica más en los puntos negros, en los puntos críticos, en las vías de este país no hay monitoreo, no hay radares, no hay alcoholímetros. Entonces, tú debes poner a la gente, si lo vas a tener en la metrópoli, en las grandes urbes, o antes del semáforo para que fiscalice y haga cumplir el paso de peatón, la cebra, lo que le llaman la línea de stop y la línea de cebra, para que los peatones puedan usar y también que los motores no ocupen el área del peatón, o después del semáforo para que si se van en la luz roja, fiscalizarlo, ¿verdad? Y indicarle el acta de infracción.
pero no debajo del semáforo. Es decir, este es el único país del mundo que tiene agentes de tráfico debajo de los semáforos, lo que dice la barbaridad y el salvajismo desde el punto de vista. Mientras eso persista, además que eso rompe, Carpio, con lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, los niños de nosotros, que nosotros no fuimos, yo recuerdo que decía Tano Cao, que árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Pero los hijos nuestros, por lo menos, están recibiendo en las escuelas algo de educación vial. ¿Tú crees que debe ser obligatorio la impartición de esa materia? Está en la ley 6317, Carpio, establece en 3 artículos y todavía el Intran, la Escuela Inevial, el Consejo Nacional de Educación. Pero no la ponen en práctica. No la han puesto en práctica. Debe estar en el currículo. Está y debe estar en el currículo. Lo que pasa es que no la han iniciado. Solamente así yo voy a estar tranquilo cuando yo vea que el Ministerio de Educación, el Intran y la Escuela Inevial empiecen de 0 a 5 años en preescolar. De primero a sexto a nivel primario y de primero a sexto a nivel secundario vamos a ver en una generación educativa o por lo menos una generación educativa y media, porque hay un grupo que entra y otro que sale, nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores. Si nosotros pudiésemos ver a futuro una nueva cultura ciudadana, un cambio de conducta. Y yo resumo este problema porque me hiciste una pregunta y creo que me extendí en la respuesta, pero creo que la he explicado parte de la situación, del diagnóstico lamentable de la situación, porque incluso la mayoría de los que fallecen son personas de 12 a 35 años, jóvenes. Así es. Porque los jóvenes tienen todos los factores de riesgo. Yo lo reduzco a Dios rogando y con el mazo dando. Te educo, te concientizo, te oriento, te capacito, pero si te me sale de la raya, te aplico el régimen sancionador. Y eso es lo que no se ha estado implementando. Cuando yo hablo en esta semana de presentar un proyecto de ley para que el gobierno... ¿Qué busca ese proyecto de ley precisamente? Bueno, romper y chocar con el costo político y diríamos, el temor que tiene este gobierno, no, el anterior y los que vengan, de implementar el régimen sancionador. Nosotros tenemos, Carpio, una ley nueva con sanciones viejas. Todavía las sanciones que se están aplicando es no de la ley 241, es la ley 12-07 que en su momento la sometió Domínguez Brito cuando fue senador de Santiago, que establece una quinta y una tercera parte del salario mínimo, que en ese momento eran 5.000 pesos. Una quinta parte para las leves son 1.000 pesos que se cobran por la más leve de las leves, y la más grave, 1.680 pesos, 1.685, que es una tercera parte de 5.000. El gobierno anterior, Danilo Medina, aumentó el salario mínimo de 5.000 a 10.000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Que se hace impráctico, y tú sabes como abogado que nosotros los legisladores, cuando vamos a poner en una norma una sanción, y sobre todo estableciendo el régimen sancionador, debemos llevarnos de 2 principios. El principio de racionalidad debe ser racional y el principio de proporcionalidad, es decir, que debe ser proporcional al tipo de afectación o daño que haga. Entonces, nosotros tenemos ingresos. Hoy vi una información que me llegó, que alrededor de más del 40% gana por debajo de 30.000 pesos de salario. Entonces, ¿qué pasa? Ponerle multas de 10.000 a 70.000 pesos va a ser muy difícil su aplicación. Entonces, tú eres hombre de televisión, te quiero hacer una interrupción. Sí. Están haciendo la seña para ir a una pausa comercial bueno. Y retornamos de inmediato, porque me interesa, aparte de ese proyecto de reforma, que tú me expliques lo que está pasando o la discusión que se ha suscitado entre juristas con relación a la imposición de la multa de los radares inteligentes. ¿A quién se debe aplicar? ¿Al propietario del vehículo o al conductor? Hacia allá vamos. Eso me lo explica cuando retornemos de la pausa. Adelante, señor director. Continúa viendo Conversando con Johnny Carpio. En el año 2024, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo llevó agua potable por tubería, por primera vez, a más de 70 sectores del Gran Santo Domingo, beneficiando a miles de familias que hoy tienen acceso a ese recurso esencial. Este año, la CAS ejecuta su proyecto más ambicioso, el Plan de Zona, un modelo innovador que moderniza la gestión del agua con tecnología de punta. Con la puesta en marcha del centro de monitoreo más avanzado del país, optimizaremos el servicio, mejoraremos la presión, reduciremos el consumo energético y fortaleceremos la transparencia en la gestión. Avanzamos en la rehabilitación de los principales acueductos
y en la construcción de nuevas infraestructuras, como el acueducto de La Cuava en Pedrobrán y el de San Antonio de Guerra, que juntos llevarán agua a más de 70.000 personas, alcanzando una cifra récord de 500 millones de galones diarios. Sigma, soluciones corporativas. Tecnología de vanguardia para tu negocio. Conectamos ideas, potenciamos empresas. Soluciones tecnológicas para un mundo conectado. Formación en software a nivel global. Sigma, creando el futuro hoy. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes, Plaza Naco, segundo nivel, local 111, Santo Domingo, República Dominicana. Black Motors, el líder donde tus sueños se hacen realidad. Venta de vehículos usados. Aquí podrás encontrar ese vehículo que tanto has deseado, como nuevo. Importación de primer dueño. Estamos ubicados en la calle Club de Leones, número 273, en Sánchez Almarrosa II, Santo Domingo Este. Llámenos 809-792-5700. Black Motors, el líder donde tus sueños se hacen realidad. Lo que haces, lo que provocas. De lo que te quejas. Recuerda, por favor, ser consciente y no tirar basura en la calle. Eso provoca inundaciones. En esta temporada ciclónica, trabajemos unidos y en prevención. Sigma, soluciones corporativas. Tecnología de vanguardia para tu negocio. Conectamos ideas, potenciamos empresas. Soluciones tecnológicas para un mundo conectado. Formación en software a nivel global. Sigma, creando el futuro hoy. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes, Plaza Naco, segundo nivel, local 111, Santo Domingo, República Dominicana. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas. Y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Si lo que buscas es lucir siempre impecable a la hora de vestir, visita De María Lavandería, donde encontrarás el mejor servicio y los precios más atractivos del mercado. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, esquina Isabel de Torres, número 46, Cancino Primero, Santo Domingo Este, con los teléfonos 809-594-2891. De María Lavandería. Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, de regreso en este su espacio Conversando con Johnny Carpio. Una pregunta la dejé en el aire para cuando regresemos de los comerciales. Adelante, Tobías. Sí, en definitiva, lo que quería indicar es que el proyecto de ley lo que busca es llevar las multas, que la más leve es 1.000 pesos a 2.500, la más leve de las leves,
y la más grave de las graves, que si nos llevamos de la ley son 70.000 pesos, serían 17.500. Eso es para darle la oportunidad al gobierno de suavizar el costo político para que de una vez empiece a aplicarse el régimen sancionador. Hasta que al dominicano no le duele en el bolsillo, va a entender que no hay un régimen de consecuencias. Entonces tú coincides ahí con la ministra de Interior y Policía, que dice que hay que apretar y sancionar a los conductores. Sí, pero aplicar la ley, porque es que todavía no han iniciado el régimen sancionador por el costo político. Y lo otro es que el porcentaje de la multa se distribuiría entre los ayuntamientos, la DGC, el Intran y la Procuraduría, porque hasta ahora es la Procuraduría que toma todo el dinero. Y también resolver un tema que hay de un tirijala entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz y los tribunales especiales con respecto a la competencia. No, y los juzgados de paz están declarando la prescripción al año. Sí. Es porque de las multas. Lo que pasa es que lo prevé la ley. No es la ley 637, es el Código Procesal Penal en el artículo 439. Aquí estoy aclarándole al país que no es la ley 6317 que manda a prescribir la multa de tránsito, sino en el artículo 439 el Código Penal establece los crímenes prescriben a los 20 años, los delitos hasta 5 años, dependiendo del tipo de delito, y las contravenciones de simple policía al año. Eso, si usted lo pone a los 5 años, si el gobierno quiere, lo que está es aumentando la incapacidad y la ineficiencia de la Procuraduría, que lo que no pudo cobrar en un año, difícilmente lo pueda cobrar en 5 años. Si el problema no está en la prescripción de la multa, está en el cobro coercitivo, la efectividad y la eficiencia que tenga la PGR, la Procuraduría General, que es quien cobra los montos pecuniarios. Yéndonos a los radares, en la DGC, yo no sé si de modo de prueba, digo, yo no sé si en modo de prueba, porque creo que debe ser ya están en funcionamiento. En piloto, pero debe ser en piloto, Carpio, porque la DGC sabe, míralo ahí. La DGC sabe, y el Intran sabe, y el Ministerio Público sabe. Hasta el rostro facial te van a tomar. Y los tribunales saben. No debería, porque eso solamente debe ser para la placa. Así es. Porque estaría violando un principio de privacidad. Así es. Entonces, por eso es que hubo problemas con el sistema inteligente de control de tráfico, que aprovecharon un sistema de semáforo para montar un sistema de espionaje. Se habló mucho de eso. Y de vigilancia. Pero ¿qué tú compartes como abogado? ¿A quién se le pone la multa? ¿Al propietario del vehículo o al conductor? Voy allá. No es que yo comparto, es lo que dice la norma aquí. Hay países, Carpio, que establecen que la responsabilidad penal y civil es del conductor. Sí. No, la civil es del propietario. No, hay países. No, ok. Es decir, hay países donde le endosan toda la responsabilidad al conductor, porque es el que en definitiva ocasiona el accidente. El propietario puede ser otro. Aunque sabemos que en derecho de responsabilidad civil está la figura de la guarda y el comitente preposé y la responsabilidad solidaria entre el comitente y el preposé. Aquí me estoy dando una clase de derecho civil, responsabilidad civil. De responsabilidad civil. Aquí en República Dominicana la responsabilidad penal es del conductor y la civil de a nombre a quien está la matrícula el vehículo. ¿Qué significa eso? Que para poder empezar a cobrar las multas, poder imponer las sanciones por fotomulta, sea por radar o por cualquier otro mecanismo de inteligencia artificial o de tecnología o de videos, se necesita cambiar la normativa. ¿Por qué? Porque entonces cualquier ciudadano con cualquier derecho legítimamente protegido o institución puede, tanto en el Tribunal Constitucional, en el control concentrado, o en cualquier tribunal, hasta en un juzgado de paz, un juzgado de primera instancia, bajo control difuso, solicitar la inconstitucionalidad de esa norma o de esa medida y echar para atrás lo que es la imposición de las multas hasta que no se defina en nuestra norma. Yo no estoy hablando en la norma de otros países, que por eso otros países lo hacen, desligar o llevar la responsabilidad civil y penal a quien viola. Porque también está el tema de que las violaciones de tránsito y los montos pecuniarios son penales, no son civiles. Al ser penales, entonces hay derechos que consagra la Constitución, como es el debido proceso, el juicio oral y contradictorio, público, oral y contradictorio, las pruebas y todos estos temas que cualquier ciudadano generalmente a nosotros nos condenan en defecto, porque nunca vamos a la cita que nos hacen para las multas de tránsito. Pero si el ciudadano es bien garantista,
puede ir al tribunal, puede impugnarla, puede ir y decirle al agente de la DGC que le tire el voucher con la foto del vehículo en la hora y en el día, claro, y exigir que ese radar esté calibrado por el IDOPRIL, que es la institución que tiene que ver con metrología, para que antes de empezar a usarlo esté calibrado, certificado y homologado, porque los equipos electrónicos de medición, y yo soy ingeniero electrónico de computadora y telecomunicaciones, tienen márgenes de error, tienen rangos y márgenes de error en sus mediciones, y en ese sentido, para que la medición se adecue a lo que dice la norma, por ejemplo, los niveles de alcoholemia, la ley 637 te dice los niveles en cada rango, tanto en la sangre como en el alcohol expirado, cuando te ponen el alcoholímetro. Eso debe tener un voucher que imprima, que diga que Tobías Crespo se le hizo la prueba de alcoholemia y fue él a la hora tal y dio tal medición, y esa medición coincide con lo que dice la ley, y eso con la investigación técnica de los accidentes de tránsito que no han iniciado, yo lo mando como parte de la prueba, la evidencia al juicio, en la parte de la audiencia preliminar, ¿verdad? Que es el juicio de la prueba, antes del juicio de fondo, porque te voy a decir algo, Carpio, lamentablemente, por la situación económica que tenemos los dominicanos y las dominicanas en unos grandes rasgos, la mayoría de la gente, después que su familiar está muerto, o que la persona está herido en un hospital y necesita unos clavos, unos tornillos, una bandeja, deja lo penal, porque también tenemos que ver que en estos temas lo penal pone a lo civil en estado de fallo. Y entonces esperar que una sentencia de lo irrevocablemente juzgado en lo penal después de 5, 7, 10 años pueda ejecutarse para tú apelar el tema de daños y perjuicios, indemnizaciones. La mayoría, el 75% de los dominicanos se va por lo civil, claro, y no va por... Y renuncia a lo penal. Y renuncia a lo penal para... No, porque tú lo que quieres es que te resalcen el daño. El daño de un familiar, claro, que ya murió, o de un familiar que está postrado en una cama. A veces con lesión permanente. Con parapléjico, cuadrapléjico, un drama, porque muchas veces, sobre todo en el motoconcho, que es, o el mototaxi, los delivery, los mensajeros, aportan desde un 60, un 67% a las víctimas y los heridos. Son personas de escasos recursos, de bajo nivel económico, que generalmente son el sostén económico de su hogar, y entonces pasan a ser una carga económica para sus familiares y destroza de manera emocional y psicológica a sus familiares. No solamente el bolsillo, sino de manera psicológica. Pero regálame un minuto para tu partido, claro, que nos queda poco tiempo. Vamos allá. Háblame del Congreso Franklin Almeida Ranciel. Escuchaba esta semana crítica a tu partido porque en lugar de seleccionar a las autoridades, tanto el presidente, el vicepresidente, el secretario general y los demás miembros del comité político, 2 minutos no quedan, han decidido que sea por una asamblea de delegados. Y muchos estaban pidiendo que se le diera participación mediante un padrón cerrado de los miembros de tu partido. ¿Por qué mediante una convención de delegados? En 2 minutos. Lo primero es que no es el Franklin Almeida, ya se concluyó que era el lugar. ¿Y cuál es entonces? Es el primer congreso electivo Manolo Tavares Justo, que va a elegir a todas las autoridades. Mira, ¿tú aspiras? El político siempre tiene que aspirar. ¿A qué aspira dentro del partido? No, todavía no hemos definido. ¿Y cuándo se va a celebrar entonces? No, ya en el día en esta semana se aprobó el reglamento de elección, porque yo no voy a aspirar si no tengo las reglas claras. Claro. Sí, sería una locura yo aspirar a una posición ya con 38 años en política si yo no voy a saber cuáles son las reglas. Pero breve, ¿por qué asamblea de delegados? No fue una asamblea de delegados, el que está diciendo eso no es correcto. No es lo mismo una asamblea de delegados que la dirección central de nuestro partido. La dirección central de la Fuerza del Pueblo es su dirección máxima. Una asamblea de delegados, los miembros del comité central son los que van a escoger sus autoridades. Correcto, eso definió los estatutos. Tiene que validarlo la misma dirección central. Aquellos que se están quejando lo que tienen es que, como en toda democracia, buscar en 1.300 votos la cantidad de votos para que no sea así y que sea un nivel más amplio, porque eso es la democracia. Entonces, usted ganarse los adeptos para cambiar la voluntad o decidir que lo que usted está planteando es lo más conveniente, y eso se va a someter a la dirección central, y la dirección central validaría eso o no lo validaría. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad en la dirección política de hacer su planteamiento y ganar por votos, tienen la oportunidad en la dirección central de hacer ese planteamiento y ganar por voto. Es decir, no es que se le está coartando la democracia. Tú tienes que entender, Carpio, y ellos también, porque fueron compañeros nuestros, colegas desde el PLD que fundamos ese partido, que
todos los partidos tienen normas, tienen estatutos, Claro. y el que entra a un partido debe regirse por esos estatutos. Es como cuando tú vas a un club tiene una norma, ¿verdad que sí? Tú no puedes violar ni violentar la norma de ese club, porque entonces tiene sanciones. Mira, Entonces, me están eso haciendo pasa también señas. en Tú los vas a tener que volver porque nos falta la parte política. Pero Yo te iba a hacer una vamos pregunta. a volver primero por la política. Claro que sí. Ah, Dejemos ok, a un lado sí, la sí, 63-17. sí. Breve. ¿Tú no tienes candidato a la Secretaría General? ¿Peñita o Dionis Sánchez? ¡Ay! Dime ahí. Lo que Juégatela. decida la mayoría en la elección con la dirección central. Gracias, Tobías Crespo. No cae en gancho. Señores, hemos terminado esta maravillosa conversación con el diputado Tobías Crespo. Él se va a comprometer a volver para que hablemos de su partido, la Fuerza del Pueblo. Manténganse con la programación regular de su canal 27, Red Nacional de Noticias. Hasta la próxima semana.